Sí. Sí, se ve bien, perfecto. Bárbaro, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para los que no me conocen, soy Federico Pérez, ingeniero químico de la Facultad de Ingeniería. Actualmente estoy finalizando mi doctorado en el SINDECA y en la Facultad también de Ingeniería. Y en esta oportunidad voy a presentar el trabajo que se titula Estudio del equilibrio químico de la reacción de acetalización de glicerol con acetona en fase líquida, como bien dijo Julián, que hicimos en conjunto con el doctor Francisco Pompeo y la doctora Nora Nicky. En principio, como siempre, un poquito de contexto en el cual se enmarca este trabajo, y no solo este trabajo, sino también mi tesis, que es la producción de glicerol, de biodiesel, a nivel mundial y a nivel nacional, que fue experimentando un aumento a lo largo de los años. Si bien con vaivenes a nivel nacional, políticos y económicos, pero aún los niveles de producción y exportación se mantienen por encima de los niveles de las últimas décadas, y a nivel mundial, no cabe dudas de que la producción de biodiesel está experimentando un aumento constante. El biodiesel se produce a través de la transesterificación de triglicéridos con metanol en presencia de un catalizador y se obtienen como productos biodiesel, que es una mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos, y se obtiene un 10% en peso de glicerol como subproducto. El aumento de la producción de biodiesel generó un aumento en la generación de glicerol, valga la redundancia, y esto puso al glicerol en el foco de numerosas investigaciones para poder encontrar vías de valorización para el glicerol. Dada su alta reactividad, se puede combinar con muchísimos otros reactivos para dar productos de valor agregado. En particular, en este trabajo nos vamos a focalizar, porque también es mi tema de tesis, la acetalización de glicerol con acetona para la producción, la síntesis de solquetal, ¿sí? Que es este compuesto, este anillo de 5 miembros, que pongo acá en el esquema. ¿Por qué es interesante el solquetal? Porque se ha detectado que es un buen aditivo para combustibles, dado el oxígeno que contiene su molécula, y además se ha reportado como un solvente versátil, dado que tiene las características, presenta las características similares a los solventes más empleados en la actualidad, como etanol, acetonitrilo, entre otros. Bien, ¿por qué el equilibrio químico? El estudio del equilibrio químico. En principio hay que considerar algunas cuestiones, como por ejemplo que el equilibrio químico se establece cuando la energía libre del sistema es mínima. Este equilibrio químico, conocer la composición del sistema en el equilibrio, permite establecer una conversión máxima, en este caso de glicerol, que puede ser alcanzada en la práctica, independientemente del catalizador empleado. Pero para llevar a cabo el estudio de la reacción, del equilibrio químico de la reacción, se requiere el conocimiento de ciertas propiedades físico-químicas y termodinámicas de los compuestos involucrados. Y algunos de estas propiedades en general, dada que estas reacciones son algo novedosas a lo largo de los últimos años, se empezaron a estudiar, no se encuentran fácilmente en la bibliografía. Entonces, como objetivos del presente trabajo, lo que proponemos es estimar las propiedades físico-químicas y termodinámicas de los compuestos involucrados en la reacción de síntesis de solquetal. Además, emplear estas propiedades para el cálculo de la composición en el equilibrio y validar estos cálculos comparando los resultados con los que hay actualmente en la bibliografía. Como consideraciones previas, bueno, la reacción de acetalización de glicerol con acetona conduce a la formación de dos productos en realidad, solquetal y su isómero. Pero todos los trabajos publicados indican que reporta una selectividad solquetal por encima del 95%, lo que fue a su vez demostrado a través de las reglas de Baldwin, que son reglas que permiten definir para qué anillo se va a formar más fácilmente, y además por cuestiones estéricas de algún grupo metilo que no permite la formación del anillo de 6 miembros y facilita la de 5. Además, obviamente, esto lo hemos corroborado experimentalmente en el laboratorio, dado que es mi tema de tesis, como bien les decía. Por consiguiente, vamos a considerar que solo ocurre la reacción de glicerol y acetona para producir solquetal y agua, despreciando la formación del isómero. Bien, en principio vamos a necesitar el calor específico de los compuestos, ¿sí? Los cuales fueron calculados a partir del método de Roussier y Domalski, que permite conocer la expresión del calor específico en función de la temperatura a partir de un método de contribución de grupos. No voy a detenerme mucho en las ecuaciones, pero digamos la capacidad calorífica, el calor específico, perdón, tiene esta expresión que marco acá arriba, con los parámetros B, D y E que tienen en cuenta la contribución de cada grupo dentro de la molécula. R es la constante de los gases y T la temperatura. Entonces, Roussier y Domalski lo que hicieron fue, en su trabajo original, lo que hicieron fue tabular,
los valores de B, D y E para cada grupo dentro de la molécula, y nosotros los empleamos, además de tener en cuenta el número total de grupos presentes en la molécula, para determinar el calor específico de, en este caso, el solquetal, la acetona también y el glicerol, para poder comparar y validar el método también. El agua, obviamente, lo que vimos en la bibliografía, es un compuesto que ya se conoce, y estas son las expresiones obtenidas del CP en función de la temperatura. Por otro lado, otras propiedades que necesitamos, propiedades termodinámicas, son las de formación de los distintos compuestos, a partir de sus elementos, por supuesto. El método de Domalski-Hierin es un método que también permite obtener las delta H de formación, ¿sí? Y la entropía absoluta de formación de los compuestos a partir de métodos de contribución de grupos. Al igual que pasaba por el calor específico, cada grupo contribuye en un determinado valor al delta H de formación y a la entropía absoluta del compuesto, y a su vez, para obtener el delta H de formación, restamos la entropía absoluta del compuesto, le restamos a la entropía absoluta del compuesto la entropía de los elementos, la entropía absoluta de los elementos, multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. La entropía absoluta de los elementos las obtuvimos del NIST, que es una de las bases de datos más conocidas y confiables de bases termodinámicas, y el delta G de formación, la energía libre, la obtuvimos como delta H de formación menos T por delta S. Todo esto en estado estándar, 25 grados y una atmósfera. Los resultados los indicamos acá en la tabla. Bien. Posteriormente, una vez conocidas las propiedades de formación de los compuestos, procedimos a calcular las constantes de reacción en condiciones estándar, delta H y delta G, a partir de la contribución de cada delta H y delta G de formación de los compuestos involucrados en la reacción. Obtenemos un delta H y un delta G, y con el delta G calculamos la constante de equilibrio en condiciones estándar, a 25 grados. Pero dado que nosotros queremos evaluar cómo se comporta el sistema cambiando la temperatura, debemos obtener la expresión de la constante de equilibrio en función de la temperatura, para lo cual empleamos la ecuación de Van Hoff, que integrándola obtenemos la constante de equilibrio en función de la temperatura, pero para eso necesitamos obtener el delta H de reacción en función de la temperatura, que depende del CP de cada uno de los compuestos. Y acá aparecen delta H, delta G y CP, que son las propiedades que estimamos previamente por contribución de grupos para los compuestos que no conocíamos, como por ejemplo solquetal. En esta gráfica mostramos la evolución del delta H y del delta de CP en función de la temperatura, indicando que obviamente depende de la temperatura, pero a su vez se modifica significativamente con el cambio de la temperatura. Y esta es la expresión, finalmente, al integrar la ecuación de Van Hoff, obtenemos el logaritmo de K versus la temperatura. Una vez obtenida la constante de equilibrio, lo que queremos hacer finalmente es obtener la composición en el equilibrio. Para eso consideramos, lo que hicimos obviamente fue, según la definición de la K, es la productoria de las actividades elevados a los coeficientes estequiométricos. Consideramos los coeficientes de actividad gamma, la composición X, y además el cociente de fugacidades, del compuesto I puro en fase líquida y del compuesto I en el estado normal. Desglosamos en todos los factores de gamma, X y el cociente de fugacidades para obtener distintos factores, K gamma, Kx y Kf. Los gamma los obtuvimos a partir del método UNIFAC, que a su vez cada coeficiente de actividad depende de las composiciones en el equilibrio, y eso hace que el cálculo sea iterativo. Esto lo hicimos a través del programa MATCAD. Por otro lado, para evaluar el efecto de la presión sobre la conversión, lo que hicimos, y para fijar además una presión para la cual vamos a hacer los cálculos, evaluamos cómo varía el factor Kf con la presión, y vimos que no varía casi nada, desde 1 a 0,955, de 0 a 10 atmósferas, y esto tampoco, además hicimos los cálculos de conversión para distintas presiones, y no influyen absolutamente en casi nada, es muy despreciable el efecto, lo cual es lógico, porque estamos tratando de una reacción en fase líquida, pero lo hicimos para corroborar esto que estábamos diciendo. Entonces, el cálculo iterativo conduce a distintos valores de conversión de glicerol en función de la temperatura. Variamos la temperatura entre 20 y 100 grados centígrados y 110 grados centígrados, y a su vez variamos la relación molar de reactivos, acetona a glicerol. Como vemos, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la conversión en el equilibrio. Eso evidencia el carácter exotérmico de la reacción, porque el delta H nos había dado negativo. Y por otro lado,
el aumento en la relación acetona-glicerol también conduce a un aumento en la conversión del equilibrio, lo cual también resulta lógico, pues estamos aumentando la relación de reactivos. Finalmente, también lo que hicimos fue variar la composición inicial de agua, que eso es importante dado que, como sabemos, el glicerol crudo presenta una cierta composición de agua que puede ir del 5, 10%, al 40% de agua, dependiendo cuán refinado esté ese glicerol crudo. Entonces, vimos que al aumentar la composición inicial de agua en el glicerol, en la mezcla inicial de reacción, disminuye la composición en el equilibrio, la conversión del glicerol, lo cual también resulta lógico dado que es un producto de reacción, sí, y es lo que esperábamos. Lo que hicimos fue comparar estos resultados con diferentes autores. Hay más, en realidad, de todos estos que acá estamos reportando en esta tabla, pero lo que vemos es que los valores obtenidos en este trabajo son muy similares a los valores obtenidos por diversos autores, empleando una gran cantidad de catalizadores distintos, resinas de intercambio, zeolitas ácidas, arcillas acidificadas, que en mi caso fueron arcillas acidificadas, catalizadores homogéneos, de todo un poco. Y lo que vimos es que las conversiones predichas por este método, empleando este método de contribución de grupos para obtener las propiedades físico-químicas y termodinámicas, conducen a conversiones en el equilibrio muy similares a las reportadas por diversos autores. Como conclusiones del trabajo, entonces, pudimos determinar las propiedades físico-químicas y de formación del solquetal a partir de métodos de contribución de grupos. Esto es importante porque después esto nos permite poder simular, por ejemplo, la reacción en programas de simulación como los Unisim, por ejemplo. En base a estos resultados de propiedades de formación y de calor específico, se pudieron obtener conversiones en el equilibrio y composiciones de glicerol, acetona, agua y solquetal, variando la temperatura, la relación molar acetona-glicerol y el contenido inicial de agua. Estos resultados fueron comparados con la bibliografía y se obtienen valores muy cercanos, menores al 10% del error que hay entre los valores predichos y los valores obtenidos por una gran cantidad de autores. Este trabajo fue publicado en mayo de este año en la revista Chemical Engineering and Technology de